Solar haciéndome quema, banda local sonando Volver a Casa. Ya está Damián Estupenengo con su Mundo Empresa. Solo amigo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mati? El saludo también para Gabriel, para todos los oyentes. En este caso, para hablar de, podríamos decir, el lugar por, digamos, predilecto que eligen las empresas para radicarse, sí, como son los parques industriales. En este caso, el Parque Industrial de Villa María, porque 2 de septiembre fue el Día de la Industria, podríamos decir que estamos en el mes de la industria. Claro. Y tuve la posibilidad de dialogar con el directorio del Parque Industrial, con todas las personas que toman las decisiones acerca de cómo va a encaminarse, qué van a cambiar, qué van a hacer, qué van a continuar la institución en sí, que es el Parque Industrial, que tiene representación privada, pública. Y la verdad que me sorprendieron algunas de las novedades que me contaron, porque hay realmente un cambio de paradigma en el Parque Industrial, o se viene un cambio de paradigma en el Parque Industrial, Logístico y Tecnológico de Villa María. Como para tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales, el Parque Industrial, actualmente el parque tiene casi 110 empresas que están, muchísimas empresas que están distribuidas en casi 225 lotes. Quedan muy poquitos lotes libres, menos de 10, muy poquitos lotes libres. Muy poco. Nada, casi. En un predio que tiene hoy 90 hectáreas. La primera... ¿Vos te acordás cuál fueron las primeras empresas o en qué año más o menos empezó a tener un auge más grande el parque industrial en nuestra ciudad? Porque no fue hace tanto. No, es que en realidad desde que se inauguró el parque industrial, muchas empresas compraron los terrenos inmediatamente, de forma muy rápida, pero no todos fueron desarrollando su nave para poder instalarse y empezar a estar operativos ahí. Exacto. Algunos lo hicieron más tarde, otros más temprano. Recordemos que el tiempo nomás que lleva a hacer un galpón son por lo menos 2 años. Entonces, desde el momento que se inauguró, 2 años después, recién uno podía quizás ver un poco más de movimiento, claro, y de forma en el parque. Sí. Pero hablábamos de que el parque industrial tiene hoy 90 hectáreas y de que ya están en camino a ampliar en 45 hectáreas más. Tenemos en cuenta que es... o sea que puede haber una ampliación. Y va a haber en ese mismo lugar, digamos. Exactamente, para el sector oeste, según me explicaban, que en definitiva el parque industrial, no deja de tener que estar regido por todas las buenas de la ley. Por lo tanto, este proyecto de ampliación y demás lleva todo un trámite burocrático que ya está en marcha, pero que es imposible poder adelantar y decir, bueno, en un año, en 2 meses, imposible, porque son cuestiones de trámites en donde es un trámite transversal de muchas dependencias y que, bueno, o sea, que de 90 va a tener 45 más. Exactamente, 45 hectáreas más. Y lo que es en el lateral noreste. Y lo que es... y estamos hablando más o menos que es la mitad más, medio más. O exactamente. sea que si entran, dijiste 200... Hay 224 lotes. Bien, bueno. Sí, que esto no se va a destinar... La mitad va a haber 100 y pico de lotes. Sí, no se va a destinar íntegramente a lotes, porque hay una parte en donde está previsto, si las condiciones están dadas, desarrollar un parque de generación eléctrica por fotovoltaica, digamos, que la idea es que sea, llamémosle, cooperativo, es decir, que la empresa que quiere participar lo pueda hacer. Y eso, por supuesto, va a ocupar, según entiendo, había una porción de esas hectáreas que son inundables. Entonces, como ahí no se puede vender, ahí quizás iban a desarrollar estas cuestiones de los paneles solares. Pero bueno, todo esto está atado a que se habilite, en definitiva, la ampliación del predio productivo. Sí. Pero me parece que la mayor novedad tiene que ver por el lado de lo que hablábamos recién. Una empresa, para poder entrar al parque industrial desde el 2013 que se inauguró, tenía que tener un proyecto productivo sí o sí para poder comprar un terreno. Usted no podía ir como Matías Massino, dueño de esta empresa. Yo quiero comprar un terreno. ¿Para qué? Para comprar. 10 años es lo que tiene el parque. No se podía. Vos no podías ir a invertir, a comprar un terreno sin un fin de año. Exactamente. Y menos si ni siquiera tenías una empresa. Simplemente decir, yo quiero comprar un terreno porque quiero comprar un terreno acá. No existía esa posibilidad. Bueno, el parque industrial estaba analizando, después de justamente 10 años, un tiempo suficiente como para entender la dinámica y entender las demandas y lo que la gente necesita y lo que las empresas. Y están abriendo la posibilidad
a los negocios inmobiliarios dentro del parque industrial. Esto quiere decir que va a poder venir un inversor y decir ahora sí, yo voy a comprar este terreno para construir una nave para alquilarla. Antes no se podía hacer eso, o sea, hasta hace nada, no se podía hacer eso. ¿Por qué? Para no habilitar estas cuestiones de comprar terrenos para especular y demás. Exacto. Obviamente que va a haber limitaciones. La gente no va a poder comprar un terreno y no hacer nada. Va a tener que venir con el desarrollo de una nave logística. Porque también tenés que ver lo que pasa ahora. Además, también puede haber especulaciones. Digo, pero ¿cuál es el problema que se encontró el parque en todos estos años? De que básicamente no tenían la posibilidad muchas empresas de construir su propia nave logística. Porque es un desembolso de dinero enorme. Sí. Pero sí tenían todas las condiciones para operar ahí. Entonces... la posibilidad de que una empresa no tenga que inmovilizar capital en el parque industrial y que esa inmovilización de capital lo haga un tercero, que después lo alquile, es lo que van a habilitar ahora. La verdad que es una novedad muy interesante. Ellos directamente, el directorio lo denomina realmente como un cambio de paradigma, porque cambian las reglas del juego. Sí, claro. No quiere decir, obviamente que esto va a estar reglamentado, no quiere decir que ahora el 100% de los terrenos que haya disponibles se van a poder comprar y construir y alquilar. Va a haber limitaciones, va a haber que presentar proyectos, no va a estar librado al azar, pero ya habla de un cambio de paradigma, teniendo en cuenta sobre todo esto que decíamos, de que hay muchas empresas que están generando trabajo, que les está yendo bien, pero construir una nave, un galpón, es muy caro. Costoso. Y comprar el terreno también es muy caro. Entonces quizás las empresas todavía no están en condiciones para hacer eso, pero sí para alquilar, para pagar un alquiler. Bueno, hay pymes en ese lugar dentro del parque industrial, porque hay algunas naves, seguramente lo sabés de primera mano, amiga, algunas salas donde sí, son para pymes, pero tenés que estar dentro de un proyecto. Correcto, la nave para emprendedores, que ya les voy a adelantar lo que tiene que ver con la nave para emprendedores 2, pero ese es un caso muy interesante, porque justamente también eso sirvió a ellos de ejemplo de que cuál era lo ideal en el proyecto de nave para emprendedores, que aquellos emprendedores elegidos pudieran estar 3 años ahí desarrollando su proyecto con un alquiler subsidiado muy barato para lo que es el precio de mercado, y que una vez que terminaran esos 3 años pudieran trasladarse al parque industrial. Pero claro, en 3 años las empresas, estas microempresas, no logran hacerse de un capital semejante para comprar el terreno y construir la nave, difícil, pero sí para estar ahí. Entonces por eso es que ahora habilitan la posibilidad de que venga un tercero, un inversor, compre este terreno, haga una nave y te la alquile a vos, dueño de una empresa, para que estés en el parque industrial. Que me parece una medida, no sé si bien o mal, no le hago un juicio de valor, pero sí me parece que es una medida... Mientras esté regulada y todo... No, pero sobre todo que me parece que esto está bueno, porque cuántas veces pasa que las entidades terminan siendo ya hasta muchas veces poco útiles porque no se van adaptando a las épocas, a lo que demandan las épocas. Y en este caso, el directorio de Parque Industrial supo leer justamente lo que el mercado, lo que las pymes, lo que los emprendedores, lo que los productores necesitaban. Bien. Y esto es, como te digo, es un consenso entre municipio, que es socio del Parque Industrial, privados, que son socios, que pagan las expensas. O sea, esto no ha sido al azar. El propio directorio del Parque Industrial lo ha tenido que aprobar. Ahí forman parte justamente empresas de esto, municipios. Digamos, no es algo que toma la decisión una persona, llámese intendente, presidente, director, sino que se ha charlado, se ha analizado, se ha debatido. Mixta. Exactamente. Y se decidió, bueno, vamos por este camino a ver qué pasa. Por eso creo que al principio se habilitará un número de lotes pequeño para ver justamente cómo evoluciona, cómo se dan las cosas, y luego quizás se abra un poco más el juego. Pero me pareció una novedad muy interesante porque, en definitiva, de los 10 años que tiene el parque, pensando es la primera vez. Que no puede comprar lote, digamos. Es que no puede comprar lote y construir. Y sobre todo a veces, e incluso no solo para ellos, sino también para aquel que prefiere, dice, mira, yo me tengo que gastar $500,000 en comprar un lote y construir una nave, o me gasto $500,000 en comprar maquinaria, habilitar una nueva línea de producción, aumentar mi capacidad de producción. Eso demanda, por supuesto, más trabajadores. Evidentemente conviene lo otro, ¿no? Y no, esto es lo que ellos llaman inmovilizar el capital. Esa plata se pone ahí en hierro, en tierra y hierro. Y para una empresa quizás le conviene ponerla en materia prima, en insumos, en maquinaria. Entonces, ante esa disyuntiva es que han habilitado esta
esta posibilidad. Muy, muy interesante y hay que ver cómo resulta, ¿no? Me parece que es interesante porque, digo, ya no está en discusión esto que en algún momento podíamos encontrar, y vos lo debes saber también de empresarios, de decir, ¿me conviene irme a un parque industrial? Digo, ya sabemos que eso está casi saldado, digamos, que es un lugar donde conviene, donde el espacio está adaptado para eso, para la interacción entre empresas. En este caso tenemos espacios aduaneros, hay lugares que son de uso común que también sirven. Y hace poco veía alguna calificación sobre cómo un parque industrial se transforma casi en una ciudad dentro de otra, como la que tenemos. Y hay casi 1000 personas trabajando en el parque industrial. Si uno ve lo que significa el parque industrial que tenemos acá en la ciudad de Villa María, digo, permitir que otras empresas puedan llegar ahí. Quizás será cuestión de ver qué pasa en 10 años. Digo, en 10 años cuando vemos cómo funcionaron estos lugares. Bueno, sí, nos salió bien, muchas personas empezaron así, después terminaron comprando y quedándose acá, muchas todavía están alquilando y necesitamos más lugares para alquilar, pero me parece que es interesante esto de no quedarse en el lugar, porque vos podés decir, no, bueno, nosotros somos empresarios, estamos acá, si otros no pueden llegar, que no lleguen, digamos. Entonces me parece que habla, porque creo que hay puntos a favor para cualquiera de las industrias que va recibiendo más industrias en el mismo lugar. Digo, no es contraproducente. Realmente. No, es que, por eso digo, esta experiencia de la nave para emprendedores, de abrirle las puertas a pequeños proyectos productivos del rubro metalmecánico, como fue la nave para emprendedores 1, y ahora le cuento de la 2, les permitió por ahí ver eso. Che, cuánto joven con empuje, con ganas, con un proyecto serio, trabajando, vendiendo y facturando, que no llega todavía a esto. Y son jóvenes la mayoría de los que son jóvenes, totalmente. Y es cierto, jóvenes, porque tengo amigos conocidos que están ahí. Exactamente. Entonces, a mí me parece que es una buena noticia que el parque sepa adaptarse y sepa leer lo que demanda justamente el sector productivo, Villa María, la región. Y me parece que esto también un poco está siendo coherente con la definición que ellos tienen de sí mismos. Digo, ellos, hablo del directorio, ¿no? Sí. De ser un parque dinámico. Y un parque dinámico cambia. Lo dinámico cambia, se adapta, evoluciona. Así que me parece interesante. Y junto con este proyecto también me confesaron que están trabajando en otro, quizás un poco más verde, pero que no deja de ser interesante comentarlo porque es una idea que también, cuando uno habla en Villa María con cualquier actor del ambiente y del ecosistema emprendedor, productivo, industrial, se encuentra con este mismo comentario. El parque industrial, sobre todo, me lo comentaba Gómez Arrufat, que es representante del clúster de impulso tecnológico dentro del directorio del parque, la cantidad de empresas pequeñas o de emprendedores que hay que tienen proyectos muy interesantes y que les cuesta por ahí dar el salto de calidad en cuanto a lo numérico, lo cuantitativo, lo cualitativo. Entonces, como en Villa María no hay, sí a nivel Córdoba, sí privados, en Río Cuarto hay una, en Villa María no hay lo que se llama inversores ángeles. Aquellas personas que dicen, bueno, este proyecto me parece interesante, ¿qué te hace falta? ¿Cuánto? Yo lo pongo y el día de mañana voy a querer mi parte, por supuesto, mi retribución. Cuando lo vendas, cuando factures, cuando... No hay mientras eso, no sea un fondo buitre... No. Al contrario, digamos. Justamente son... Está clarísimo. A nivel mundial es la metodología que se utiliza para, sobre todo cuando hablamos de emprendimientos tecnológicos, puedan crecer. Y en Villa María no hay. Entonces el parque está pensando en, ¿por qué no hacer o ser uno? De esto que le permita decir, se verá de qué manera, por supuesto, con qué convocatoria y demás, de decir, bueno, hay proyectos muy interesantes, con un potencial enorme, con gente seria detrás, bueno, los vamos a apoyar. Para que puedan seguir creciendo. Para que puedan dar ese salto de calidad de lo numérico y demás. Obviamente que esto, según lo que me dijeron, la idea no es solamente que esté ceñido a lo que tenga que ver con emprendimientos tecnológicos, ¿por qué no? También algo productivo. Pero la idea está dando vueltas viendo eso. Y se basa más en lo tecnológico, por lo que... Sí, habitualmente sí. El modelo es así. Es que a nivel mundial una startup, la definición de startup es de una empresa tecnológica que pueda crecer muy rápido. Entonces lo que hacen los inversores ángeles, los fondos de capital privado, es inyectar capital para que esa empresa crezca a lo mejor en 2 años lo que le hubiera costado por propios medios 10 y ahí ver la posibilidad de que esa empresa se venda. Digamos, básicamente esa es la idea. Y ahí es donde obtienen la ganancia por haber hecho esa apuesta. Muchas veces no existe esa ganancia porque no va bien y ahí está el capital de riesgo de lo que hablamos. El riesgo está.
Entonces también se está barajando esa posibilidad, lo repito, es muy verde todavía, pero es algo que en Villa María hace falta. Me he cansado de ver proyectos, digo yo, pero en general, hay un montón de proyectos que uno dijera, mirá qué interesante, ¿no? Si tuviera la posibilidad de encararlo, si tuviera dónde. De tener otro tipo de combustible. Si tuviera apoyo económico, pero también de mentoría, y porque a veces no solamente hace falta lo económico. Entonces, por ahí me parece que puede ser una posibilidad de sembrar para después cosechar, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata esta idea. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, y después decía Emprendedores 2. Exactamente, la nave para emprendedores para pasar en limpio es un proyecto que el Parque Industrial tuvo, como decíamos recién, para construir un galpón, lo dividió en 8 o en 6, en este caso en 6, y a través de una convocatoria permitió que empresas que no estaban en el Parque Industrial, digo empresas como pueden ser proyectos, emprendimientos, accedieran a estos lugares con un contrato de 3 años subsidiado en el alquiler. Es decir, pagan muy barato, realmente una cifra muy barata para estar ocupando un galpón en el Parque Industrial, con todas las comodidades y con todas las ventajas que hay de estar en un parque industrial. Ya está en marcha la primera etapa, ya llevan más de 2 años los chicos ahí, está yendo muy bien. Pero ellos se encontraron cuando hicieron esa convocatoria, que en principio era para proyectos productivos del rubro metalmecánico, con que en realidad lo que más había eran proyectos del rubro alimenticio. Entonces, bueno, la segunda que hagamos será para eso. Y esa segunda nave para emprendedores está prácticamente construida al 100%. Demandó más tiempo, más dinero, porque cuando uno hace un emprendimiento alimenticio, las demandas en cuanto a lo que tenga que ver con instalaciones, piso, techo, pared, son muchas más. El tratamiento de residuos cloacal, de todo, es mucho más. Entonces demandó mucho más tiempo, y por eso también hay más demanda de Villa María y de la región, porque ponerse un lugar en donde uno pueda fabricar, no sé, alfajores, es difícil para cumplir con todo esto, para habilitar. Todas las reglas, claro. Entonces el Parque Industrial ya habilitó la convocatoria, ya se pueden postular aquellos proyectos que quieren hacerlo. Va a haber tiempo hasta mediados de septiembre, hasta el 22. No falta tanto tampoco. No falta tanto, hay que apurarse quienes quieren hacerlo. Esto va a llevar un proceso de selección, no voy a decir largo, pero sí que va a tener varios filtros. Justamente para, si se le va a dar la oportunidad a 6 emprendimientos del rubro alimenticio a que se instalen ahí y desarrollen su proyecto, que sean los más serios posibles, que tengan proyección, que tengan varios, que cumplan con varios requisitos que permitan entender que, bueno, le vamos a dar la posibilidad a alguien que si le allanamos el camino va a arrancar y lo va a dar. Igualmente, si tenés alguna duda, llamá y pregunta. No, absolutamente, todo. Absolutamente. Tienen que ser de Villa María, tienen que ser de rubro alimenticio. No hace falta que tengan por ejemplo, muchos años en el rubro, muchas ventas, pueden estar incluso hasta en el estadio de idea. Después se valorará justamente cuál es de mejor, todos los proyectos es más viable. Pero puede estar, así sea, como digo, hablamos del rubro alimenticio, puede estar quienes estén elaborando yogur, como quienes estén elaborando cuestiones que hagan a productos que no requieren quizás tanto de elaboración, pero sí en donde se hace fraccionamiento y selección y demás, que aquí en Villa María hay muchos. Por ejemplo, hay quien lo hace con yerba por acá, hay muchos de esos también, pero que todos requieren los mismos requisitos a nivel de instalaciones y demás. Entonces, bueno, esos van a ser los proyectos elegidos en este caso. Se van a elegir 6, se van a dar a conocer en noviembre, así que entre básicamente octubre y algunos días de noviembre va a ser el tiempo que se van a tomar el directorio, municipalidad, el jurado que va a haber, todo para evaluarlos y dar a conocer quiénes son los elegidos. Me decían que las expectativas en cuanto a cantidad de inscriptos son muy grandes, porque recuerdan que en aquella primera convocatoria había muchas más consultas de rubro alimenticio que de rubro metalmecánico, que es los que habían habilitado. Entonces, no nos queda duda, dice que vamos a tener que hacer una selección va a ser muy difícil. Sabiendo de lo que sucede ya con la nave 1 de emprendedores. Exactamente. Así que la verdad que es muy interesante. Recordemos que esto lo hace el Parque Industrial con fondos propios. La construcción de la nave es una nave realmente grande que cumple con todos los requisitos. Cada uno de esos 6 subdivisiones, digamos, esos galpones, tiene ingreso propio para transporte de cargas, baños propios, más o menos 200 metros cuadrados. Digamos, es un espacio muy muy interesante que si uno tuviera que salir a alquilar algo de eso,
Sería realmente difícil, por las condiciones, por todo lo de estar habilitado, y menos en el parque industrial, como decíamos antes, no tendría la posibilidad. Así que la verdad que es una chance, para el que tenga un emprendimiento alimenticio, es una chance realmente importantísima, y por ahí de eso hablábamos cuando uno dice, bueno, ¿qué hace falta para que crezca la industria? Bueno, esta es una fichita importante la que está poniendo el parque industrial, porque son 6 proyectos que van a tener por ahí el camino, al menos en un aspecto un poquito más allanado, para poder crecer y poder seguir desarrollando su proyecto, y después son los que en definitiva terminan generando trabajo y generando la posibilidad de que, no sé, Villa María exporta un montón de cosas, desde quesos y demás. Y lo importante es tener una ciudad industrial también, no solamente que viva del agro, sino sobre todo de su producción, de su industria, el crecimiento que te da en un montón de niveles. Exactamente. Dami, puede no estar definido, pero vos decías que la nave 1 tiene alquiler de 3 años. Digo, ¿eso es renovable o hay convocatorias nuevas? No va, o sea, según el reglamento establecido, no se puede renovar, porque la idea es que ellos sigan en proyecto, sigan, claro. Lo que no sé es cuándo sería, cuál es la fecha, no la recuerdo, de límite, y si, bueno, cuánto tiempo va a pasar a que hagan una nueva convocatoria. Pero no, la idea es que no se perpetúen ahí, digamos, que no que tengan que... Claro, la intención es que sea un espacio para que como el primer pasito instalarse. Exacto, para aquellos que estaban ahí... Seguramente no te van a dejar en la calle, pero... No, por eso, se va a ver de qué manera... No, pero quizás esto que exista la posibilidad de que se hagan emprendimientos privados de alquiler, haga que salgan de uno y puedan ya pensar en otro si no pueden construir propio. Incluso yo me pongo a pensar... Y quedarse ahí. Quedarse ahí, sí, con todo lo que... Algunos de los proyectos probablemente cuando entró... no tenía la posibilidad ni siquiera de alquilar un galpón fuera del parque industrial y hacer todo lo que hizo. Y quizás hoy, 3 años después, 3 años de trabajo, de facturación y demás, ya están bastante asentadas como para quizás sí hacerlo. Sí. De decir, bueno, ahora sí me puedo alquilar y podemos seguir trabajando y demás, porque ya tengo la espalda, ya generan los ingresos necesarios y demás. Entonces, bueno, si en ese sentido yo entiendo que no se va a renovar, y que la idea era que justamente cada 3 años se renueven los emprendimientos que ocupan esos espacios. Clarísimo. Claro. Dami, ¿te quedó algo más? Nada más. Bueno, ahí está, todas las novedades en esta oportunidad, este Mundo Empresa de miércoles con el Parque Industrial. La verdad que ha sido muy interesante toda la descripción. Gracias, amigo. El saludo para todos. También Estupenengo con su Mundo Empresa, ya saben, deben ingresar a la página, deben seguirlo también en todas las redes sociales. Ya 19:11 minutos, en un ratito hablamos con la Biblioteca de la Universidad Nacional de Villa María, porque hoy es el día de los y las bibliotecarias. Escuchamos un poquito de Gauchito Club. Dale. Si te parece, Gonza, vamos con eso. Tu nombre me tatué. ¿Alguna vez te hiciste uno? Vamos a levantarnos, vamos a correr y comamos algo que se pase al colectivo.